En este programa vamos a conversar con el diputado José Chic. Él es diputado por el partido VOZ, que significa voluntad, oportunidad y solidaridad, si no me equivoco. Así es. Bienvenido, José, mucho gusto de saludarte, muchas gracias por la invitación. Disculpa por el atraso que tuvimos, pero aquí estamos. Quisiéramos conversar sobre varios tópicos. Ahorita hay temas de mucha actualidad, como por ejemplo el tema de las comisiones de postulación y otras cosas. Pero empecemos por algo, José, el tema del Seguro Social, del IX. En estos días hemos visto varias denuncias. Una de ellas es del Sindicato de Trabajadores del IX. Ellos emitieron un comunicado denunciando compras discrecionales de medicamentos en el IX que favorecen algunos intereses personales o corporativos, pero que a la larga hacen que el IX opere con más déficit, es decir, porque invierten demasiado dinero en compra de medicinas por el asunto del negocio, mientras otros servicios no mejoran. Como por ejemplo, yo tengo una denuncia que fue presentada a los tribunales de justicia, es una demanda contra el IX de un usuario del Seguro Social, es un pensionado que tiene sus servicios en el CAMIC, que solicitó la atención de un traumatólogo, un especialista para el tratamiento de dolores intensos de cuello, de hombros, cintura, y que requiere necesariamente la atención de un traumatólogo. No va a buscar un urólogo, no va a buscar un médico cualquiera, sino que tiene que ser un especialista, en este caso un traumatólogo, para que analice los exámenes de radiología que el paciente se ha tomado. Pero resulta que el IX no tiene especialistas. Hubo un caso el año pasado también que una cita fue otorgada para dentro de 6 meses. Sin embargo, actualmente dice que las citas con especialistas las están dando con 1 año de retraso, ¿verdad? Pero cuando este paciente buscó a un urólogo el año pasado y preguntó que por qué se tardaban tanto en darle la cita, pues le dijeron que el IX no tenía especialistas, que solo había un urólogo en el IX. Esto sencillamente no puede ser. El Seguro Social es una institución con muchos recursos. Casi de esos recursos se sostiene el sistema bancario de Guatemala. ¿Verdad? Si el IX retirara sus fondos de los bancos, más de algún banco quebraría. Pero la mayor inversión del IX es en la compra de medicamentos, porque precisamente ahí están los negocios que favorecen a algunas personas, a algunas empresas corporativas, entre ellas la de Miguel Martínez, según se ha denunciado. Y bueno, el diputado José Chic, entre otros casos que ha investigado, de los cuales vamos a conversar, ha investigado lo que está pasando en el IX. ¿Qué pasa en el IX? José, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el IX creo que ha dejado de priorizar a los derechohabientes, ya sea a los pensionados o a los que están en actividades económicamente activos actualmente. El IX ha priorizado los negocios sobre la salud y la atención de esos derechohabientes. Hoy vemos citas programadas para 2025, 2026, 2027. Vemos también programadas cirugías selectivas, incluso también para 25, 26 o 27. Y la falta de especialistas. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social ha privilegiado el negocio sobre la salud y la vida de los derechohabientes, que son los que sostienen económicamente esta institución. Desde hace varias semanas o hace varios meses, incluso tuve que interponer una acción constitucional de amparo, el cual hay un amparo provisional para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social le garantice ese derecho a la salud y a la vida a los derechohabientes del IX. De hecho, yo ya lo cité y les preguntaba, qué iba a pasar con el tema de esto de las cirugías y con el tema de las citas. ¿Y qué dicen ellos?
El tema es que pareciera ser que no tienen un norte, pareciera ser que la junta directiva se quiere lavar las manos. La junta directiva, entiendo que para hacer los negocios y los business, sí son parte del ICS, pero para darle solución al tema de las citas, para darle solución al tema de las cirugías, no, eso ya lo tienen que ver la gerencia. Incluso llegaron al extremo de echarle la culpa a los médicos del retraso en el tema de las citas y en el tema de las cirugías. Los médicos no son los que administran los recursos. Eso lo administra la junta directiva del ICS. Entonces ahorita de hecho estamos esperando que ya tomen medidas urgentes y pertinentes, y si no vamos a empezar ya a tomar otro tipo de acciones, porque no se puede seguir jugando con la vida de la gente. Eso es lo que están haciendo. Todos los días vemos cómo suben negocios para compra de medicamentos, todos los días vemos cómo suben eventos para otros sin fin de cosas. Incluso vemos cómo mes a mes les pagan sus dietas a los de la junta directiva. Solo los de la junta directiva, entre dietas y un montón de preventas, y se está gastando alrededor de 50 millones de quetzales. Imagínense. Solo para el tema de junta directiva. Por eso es que todos se pelean por estar en la junta directiva del ICS, porque tienen dietas, tienen combustible, tienen buena comidita ahí adentro cada vez que se reúnen. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que deben de cambiar en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y pensar realmente en la salud y la vida de los derechohabientes. ¿El Congreso tiene representante en la junta directiva del ICS? Sí. ¿Sí tiene? ¿También tiene el gobierno? Sí, tiene, bueno, de hecho, un tanto del Ejecutivo depende la presidencia del ICS. Recordemos que es el presidente quien nombra al presidente de la junta directiva del ICS. En este caso, el que está fungiendo ahora como presidente, lo puso Yamatei. Ese lo puso Yamatei. Por eso es que están haciendo negocios ahí con Miguel Martínez. Exacto. De hecho, para eso fue que lo pusieron. Y por eso es que se han volado un montón de mecanismos de transparencia para este tipo de situaciones. Yo todavía estoy esperando que el presidente del ICS me mande un informe relacionado con el tema de la calidad y la cuestión de los gastos en la compra de medicamentos. Incluso, imagínense, yo fui la última vez ya al ICS de Huehuetenango, la semana pasada creo que fui. Fui a encontrar un blister, bueno, compra grande de metformina, por ejemplo, medicamento para diabético. Y encontré ese blister que compra el ICS. Después fui a una farmacia de estas de proyección social y encontré ese mismo blister en 5 quetzales. ¿Y cuánto costaba en el ICS? Eso está rondando alrededor de 10. Más caro, el doble. Y fui a una farmacia de barrio y ese blister me costó 10 quetzales ahí. Pero vamos al tema de la calidad del medicamento. Claro. Vamos al tema, y eso también yo se lo pregunté a la gente del ICS y me dice, es que nosotros solo nos basamos en relación al componente, no a la marca. Está bien, pero deberían de comprar entonces de calidad. Entonces pareciera ser que todas las compras que hace el ICS son dirigidas a determinados cuates o cuatas de los miembros de junta directiva, y ahí es donde están sacrificando no, pero aquí creo que también hay que hacer una cuestión. No hay que echarle toda la culpa a la parte médica ni toda la culpa a la parte de enfermería o al personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Muchos de ellos también son víctimas. Claro. Ya hay una resolución de junta directiva del ICS donde a cada médico le dicen que tiene que tardar 12 minutos por paciente. Claro, porque hay pocos médicos. En 12 minutos, ¿qué va a hacer el doctor? Sí. Apenas se le lleva para tomarle datos al paciente, para medio leer este tema de los estudios. O sea, el médico también necesita su tiempo para poder atender al paciente. Y otra cosa son los sueldos, porque exacto, un especialista en el Seguro Social debe estar ganando probablemente unos entre 10,000 y 13,000. Así es. ¿Verdad? Mientras que en el área privada un especialista gana 30, 40,000 quetzales. Sí. No hay una equiparación. Le va mejor en su clínica, si es especialista. Exacto. Entonces, el problema del ICS es un problema que tiene muchas facetas, ¿verdad? Porque creo que ahí, bueno, la Universidad de San Carlos también tiene representantes, los sindicatos también tienen representantes. Eternos representantes. Pero son elecciones un tanto fraudulentas. La del sindicato, por ejemplo, la representación sindical, pues parece que fue producto de un fraude ahí.
Y lo que pasa que, bueno, que el tema de los sindicatos es una elección eterna. El representante es casi que vitalicio ya en el IX. Ya habría que ver la posibilidad de inventariarlo dentro del IX. Porque siempre es el mismo representante, casualmente, cuando hay una gran cantidad de sindicatos que deberían de estar en las asambleas por elegir a sus representantes ante esto. Pero el fondo de los intereses de estar ahí es las coimas, es el tema de los trances que pueden hacer ahí, adicional el tema de las dietas y todas las prebendas que pueden conseguir siendo parte de junta directiva. Imagínense, la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene representación ahí y todos bien calladitos, solo pasan ahí de noche, pero son esos mismos intereses que están cuidando. Sí, eso pasa en muchas instituciones del Estado. En el Banco de los Trabajadores, por ejemplo, el representante del sindical, ahí también era eterno, hasta que se murió. Se murió porque solo era guaro. Guaro y negocios. Eso pasa con los puestos en Guatemala, en muchos puestos de representación. Pero bueno, esperamos pues que algún día esto tenga solución, ¿verdad? Yo creo que aquí el tema principal es la junta directiva. Creo que esa junta directiva, lástima que en Guatemala no hay muchos procedimientos de auditoría, de todo esto que signifique la remoción de un funcionario, ¿verdad? Porque no puede ser que un funcionario esté tanto tiempo sin hacer nada, solo teniendo como modus vivendi esos puestos. Entonces, es una pena que el INSS esté operando en esas condiciones. Pero, bueno, en Guatemala hay tantos casos así, ¿verdad? Todo es, el Estado es muy ineficiente y muy corrupto. ¿Qué pasa, José, en las comisiones de postulación también, que es otro, es otro problema? Ahí hay al parecer, una estrategia de retardo, de atraso de las discusiones y resoluciones para que, según parece, lo que se busca es que los magistrados actuales continúen en sus puestos hasta después del vencimiento de la fecha, que es en octubre, que las comisiones que tienen que elegirse a los nuevos magistrados. Recordemos que los últimos magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron electos en el 2014, por cierto, alrededor de una cama, en un hotel, y resulta que estuvieron en su cargo 9 años. Sí. Cuando dice la Constitución de la República. 4 porque ya no fueron electos. Exactamente, porque no fueron electos. Pero parece ser que la tendencia en las comisiones de postulación es que los que están ahora, que fueron electos en el Congreso anterior, dominado por el Pacto de Corruptos, continúen siendo magistrados. Y ahí hay una serie de artimañas. Por ejemplo, el tema del lugar de sesiones, ¿verdad? Increíblemente ha sido un motivo de retraso porque la necedad. Pero eso es una cuestión, creo yo, donde se evidencia el retardo malicioso que quieren hacer del tema de las comisiones de postulación. Ha sido y ha pasado en varias ocasiones que el que preside las comisiones de postulación pone el lugar donde se van a llevar a cabo las sesiones de las comisiones de postulación. Ya ha pasado que cuando presidió el rector de la Universidad de San Carlos, las sesiones fue en el Paraninfo Universitario. Estoy hablando de procesos anteriores. Y ya también pasó que cuando fue presidente de comisiones de comisión de postulación para magistrados de cortes de apelación, el presidente era de la universidad, era rector de la Universidad Mesoamericana, y la sede de la comisión de postulación fue la Universidad Mesoamericana. Entonces no es nada nuevo lo que estamos viviendo. Se proponía que fuera en la Universidad Rafael Andívar. De hecho, ahí están llevando las sesiones ahorita porque no han querido cambiar, mejor dicho, 22, 23 comisionados la sede de esta universidad. Entonces, creo que aquí el retardo es malicioso más que evidente. Pareciera ser que les prometieron a los que están actualmente que se iban a quedar con ese mal antecedente de la corte anterior, que se quedó 4 años ilegítimamente en un cargo para el cual ya no fueron electos. Y que en esos 4 años, incluso en el último año, cuando ya se iban a ir, se incrementaron el salario
Entonces la presidenta de la Comisión de la Corte Suprema de Justicia pasó a ganar 100,000 quetzales. Y eso lo hicieron con el ánimo de llevarse el tema de las indemnizaciones millonarias. Entonces hubieron magistrados y magistradas que pasaron 4 años, que después cuando se fueron con la indemnización eran millones los que se llevaron. Hubieron unas que se llevaron hasta 5 millones. Por ejemplo, Néstor Vázquez. Que se llevaron hasta 5 millones en el tema de indemnización. Imagínense eso. Y que se pusieron a comprar camionetas blindadas ahí en la Corte Suprema de Justicia. O sea, hicieron chinchilete el pisto de la población guatemalteca en el último año de esa magistratura que ya estaba ilegítimamente en el cargo. Entonces, en este momento ya el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que me parece muy atinado, él ya envía una carta tanto al presidente de la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia como al presidente de la Comisión de Cortes de Apelación. Le dice, mire, no hay recursos. Aquí no hay recursos para que funcione la Comisión de Postulación. Tendríamos que hacer readecuaciones presupuestarias, pero eso nos lleva 2 meses hacerlo. Entonces, ya les quitó ese argumento, pero siguen necios de querer llevarse a otro lugar. El tema de las comisiones de postulación, creo que están haciendo esto únicamente para retardar el proceso. Y lo último que hizo este abogado Ricardo Sagastume, ex candidato presidencial, donde incluso se mete a atacar al presidente de la Comisión de Postulación de Corte Suprema de Justicia, incluso por el tema de nacionalidad, y hace todo un enredo legal, queriendo que se le apliquen los requisitos para presidente de la República, que se le apliquen los requisitos para diputado al Congreso de la República, que se le apliquen los requisitos para magistrado de Corte Suprema de Justicia o Cortes de Apelación, sabiendo que eso es inaplicable para el presidente de la Comisión de Postulación. Sí, además él tiene DPI. Y tiene DPI, incluso hay a cualquier cargo y ya hay un antecedente de otro sacerdote español que dirigió comisión de postulación. Sí, el de la Mesoamericana. El de la Mesoamericana. Entonces, están usando cualquier tipo de argumento. Uno, para deslegitimar a quienes están en la comisión de postulación y no están cediendo a los intereses que ellos tienen. Sí. Y 2, están tratando, incluso yo veía que un comisionado pidiéndole cuentas a la universidad de dónde está sacando su financiamiento. Entonces, habría que replantearse las preguntas y entonces preguntarle a todos los comisionados que están ahí de dónde han sacado los recursos para financiar incluso hasta botellitas de whisky etiqueta negra o etiqueta roja que estaban repartiendo el día de la elección ahí en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Entonces, todo este tipo de situaciones creo que están provocando un enredo únicamente para deslegitimar a los comisionados que no están cediendo a los intereses, para deslegitimar la sede, para llevársela a otro lado o por lo menos para usarlo como argumento para retrasar. Hay que recordar que estas comisiones de postulación tienen que ya mandar las nóminas al Congreso de la República ahorita en septiembre, para que los nuevos magistrados y magistradas tomen posesión el 12 de octubre, para que ya el 13 estén eligiendo a su presidente o presidenta en todo este tema de tanto Suprema Justicia como en las Cortes de Apelación. Eso no está sucediendo actualmente. Entonces sí hay un retraso malicioso y de estos sectores que no han entendido que Guatemala ya cambió. No han entendido que la ciudadanía está pidiendo democracia y un sistema de justicia que responda a las necesidades de la población, no a esos intereses corruptos o de impunidad que muchos todavía están tratando de defender desde los 3 organismos del Estado. ¿Y cuáles son los principales enemigos, por decirlo así, de que esto cambie y que las comisiones de postulación hagan un trabajo profesional, independiente, imparcial, como lo dice la ley? El Colegio de Abogados es como que es la punta de lanza de todo esto. Que ahí hay varios comisionados actualmente. Yo creo que ahí entra en juego el tema de la ética de los profesionales de derecho y las ciencias afines, porque hay que recordar que algunos comisionados que están ahí defendiendo todo este tema del retardo malicioso fueron puestos por los mismos abogados y abogadas en este caso. Entonces creo que ahí sí habrá que también ver el tema de la ética profesional que existe, pero también hay que ver a qué intereses están respondiendo cada uno de los comisionados representados ahí. Sí. Bueno, parece que se está proponiendo al Congreso como lugar de las discusiones, pero van a seguir. Aquí la gran pregunta es si van a lograr su objetivo
malévolo. Pero yo creo que el tema de la sede es independiente. Yo incluso en una entrevista decía la semana pasada, incluso hay que pedirle al arzobispado que pueda poner a disposición parte de sus instalaciones. El arzobispado ha jugado un papel importante en toda la historia del país en temas de mediación, en el tema de facilitación de espacios neutrales para negociaciones o conflictos sociales que han habido a lo largo de la historia. Entonces, yo creo que aquí el tema es buscar un espacio neutral. El Congreso de la República, de recordar que todos los diputados, los 160 diputados al Congreso de la República, cuando lleguen las nóminas, nos volvemos en electores de magistrados de Corte Suprema de Justicia, Cortes de Apelación. No sé cómo se vería que las comisiones de postulación estén funcionando en el Congreso de la República, que luego se vuelve elector. Sería, creo que, y sería caer, ojo, porque sería caer en ese juego perverso de aquellos que quieren retrasar todo el tema de elección, pero también que quieren deslegitimar el proceso, que eso también es el otro tema. Entonces creo que la sede no es el problema. Pero lo están usando como argumento. El problema son los intereses que hay detrás de ese argumento y la pregunta es ¿a qué intereses están respondiendo realmente estos que se quieren llevar las comisiones de postulación a otro lugar? Sí. Bueno, estamos conversando con el diputado José Chic del partido VOZ, que tiene 4 diputados en el Congreso de la República. Aquí hemos tenido, en días pasados, tuvimos a Orlando Blanco y pues estamos haciendo la invitación también a otros dirigentes políticos, a otros analistas para que conversemos sobre este tema de las comisiones de postulación. Próximamente vamos a tener aquí a otros invitados. Vamos a ir a un receso y regresamos en un momento. Seguimos conversando con el diputado José Chic sobre problemas nacionales, problemas políticos. En el segmento anterior hablamos sobre las comisiones de postulación y sobre la situación del ICS, que continúa ineficiente y con muchas denuncias de corrupción, inacción de la Junta Directiva, que no hace absolutamente nada por mejorar los servicios y también manejando muy discrecionalmente la compra de los medicamentos. Ahora vamos a hablar con el diputado José Chic sobre el Congreso de la República. En el Congreso de la República, pues también hay una crisis en casi todos los partidos políticos. Uno ve la UNE partida en 2, ¿verdad? Por cierto, ahí hay una sala, la sala sexta de lo contencioso administrativo, donde hay resoluciones y manipulaciones maliciosas por parte de una magistrada de apellido Nájera, que están haciendo una serie de artimañas ahí para cambiar una resolución que ya tomaron 3 magistrados titulares con anterioridad, concediéndole pues un amparo al diputado o a los diputados que representa a Dean Maldonado y su conflicto con Sandra Torres, el conflicto de la UNE con Sandra Torres, mejor dicho, pero hay una terquedad de esta señora Nájera para favorecer ahí las posiciones de Sandra Torres para que pues mantenga el control del partido. Y entonces, pero vamos al hecho de que está partida en 2. Pero lo mismo parece ser que ocurre en otras organizaciones. Por ejemplo, en Cabal, creo que también ahí existe una fisura. En Viva acaba de conocerse la expulsión de 2 diputados, entre ellos la ex esposa de Alfonso Portillo. ¿Cómo se llama? Evelyn Morataya. Evelyn Morataya. A mí se me olvida el nombre porque no, pues no le da mucho seguimiento a lo que hace. O algunas cosas que ha hecho tal vez no me han parecido, como es este tema precisamente de las posiciones en el Congreso. Pero bueno, la cosa es que esta situación en el Congreso, hay mucha desunión, mucha desintegración, ¿no?
lastimosamente, porque el 14 de enero se vio una alianza ahí muy esperanzadora, que permitió, por cierto, que tomara posesión el presidente Bernardo Arévalo. Pero actualmente ese mapa se desfiguró. ¿Verdad? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo creo que uno de los temas es que no se planteó una agenda legislativa. Empezaron a salir algunos temas, creo que los 3 primeros meses estuvimos aprobando iniciativas de ley de corte social, incluso de temas de salud. Ahí sale la ley del cáncer, salen apoyos para bomberos, entre otros temas. Cuando se empieza ya a meter temas de índole estructural, la ley de competencia, entonces vienen y ahí empieza también a frisurarse el Congreso a partir de intereses personales o gremiales, digamos, de algunos diputados y diputadas, pero que tampoco lo querían mostrar públicamente, digamos, sino que empiezan a decir, bueno, entonces mandemos a comisiones las iniciativas, empecemos a ver, la ley de competencia la tienen parqueada ahí desde hace más de 2 meses, con el argumento de que están consensuando enmiendas. Pero recordemos que esa comisión, ese proyecto de la ley de competencia tiene como 15 años sí. de estar en el Congreso. Entonces habían temas que había que actualizar. De hecho, nadie estaba en contra de eso y que era necesario tener enmiendas. Pero con este tema de las enmiendas lo usaron como pretexto para tenerla ahí dormida y no ha salido, a pesar de que ya tienen como más de 3 meses de tenerla en la Comisión de Economía del Congreso de la República. Pero paradójicamente como que fue Semilla la que parqueó ese proyecto, ¿verdad? Sí, es que ese es el otro tema, que esa parte iba, digamos que también hubo una cuestión de Semilla que parqueó esta iniciativa de la ley de competencia. Entonces creo que ahí este tipo de situaciones son las que hay que valorar. Pero el punto es que esta partición y que empieza a afectar a los partidos políticos, creo que son 2. Uno, el tema de que creo que la mayoría de partidos políticos empiezan con el tema de asambleas municipales, departamentales y nacionales, entonces empieza también por el control de los partidos políticos. Y la otra es porque no hay, digamos, una agenda legislativa alrededor de intereses de bancadas o de intereses de país. Cada quien está tratando de llevar sus temas, pero sin un norte realmente hacia qué sector de la población se va a responder. Incluso en su momento usaron el tema de los jubilados y jubiladas como una iniciativa que me parece bien, pero que únicamente la usaron como pretexto para tratar de paralizar. Y está parqueado. Desde ahí el Congreso de la República. Entonces creo que este tipo de situaciones, y ya luego que se fueron con el tema de los exmilitares y que hayan estado alrededor de eso, pero como una agenda de país, una agenda que vaya en beneficio de la población, no ha habido en este momento. Pero tampoco el Ejecutivo ha enviado iniciativas que a ellos les interese. Y que eso permita, digamos, el tema de consensos y el tema de la articulación de esa alianza que hubo el 14 de enero. Ha enviado, pero no las han cabildeado, pues pareciera ser que solo han usado como un show. Es que en realidad solo han llegado 2 iniciativas del presidente de la República, la de la reforma al MP, de la ley orgánica del MP, y que ahí hemos estado, digamos, de parte mía, yo como diputado al Congreso de la República, yo lo que he dicho es, consigan los otros 106. Yo ya estoy, hay que conseguir los demás. Pero también la otra iniciativa, y ojo con eso, que es que llega la ampliación presupuestaria. Sí. Que en este caso, la lógica indica de que a más recaudación hay que ampliar los techos presupuestarios. Ahí no hay ningún problema. El problema empieza cuando metes 1.600 millones de quetzales para consejos departamentales de desarrollo y que eso en automático se vuelve en un bolsón de corrupción. 1.600 millones donde incluso el mismo ICEFI, uno de los fundadores del ICEFI es incluso el mismo Jonathan Mencos, ministro de Finanzas. Y este mismo ICEFI les dice, miren, quiten esa parte porque eso se puede volver en bolsones de corrupción. Y pues lo mantienen ahí. Entonces creo que este tipo de situaciones son las que han generado todo este tipo de situaciones que hay, digamos, de dispersión en el Congreso de la República. Y aquí lo más irónico va a ser si pasa la ampliación presupuestaria y no pasan las reformas a la ley orgánica del Ministerio Público. Porque entonces quiere decir que puede ser que sí se haya caído en una vieja práctica
de los gobiernos anteriores para conseguir la aprobación de esta ampliación presupuestaria y no para lo otro que el presidente ha estado diciendo que es lo que no le está permitiendo trabajar. Sí, porque esa reforma a la ley orgánica del Ministerio Público es necesaria, porque pusieron un blindaje ahí, sí. Aunque fue obra anterior, de la fiscal anterior, pero de todas formas es un blindaje que está haciéndole mucho daño al sistema democrático, porque el Ministerio Público se ha convertido en un ente de persecución política. Así es. ¿Verdad? Y el Ministerio Público actual, pues, encabeza, ¿no?, todo un proyecto, toda una estructura peligrosa, ¿verdad? Porque ha afectado a los mismos partidos políticos, incluso al Congreso de la República. Ya ha presentado solicitudes de informes que son un poco maliciosos, ¿verdad? Porque como que pareciera ser que la intención es meterle miedo al Congreso para que no reforme la ley. Así es. ¿Verdad? Sí, como que en eso se traduce esa solicitud del Ministerio Público. Entonces, pero digamos, son asuntos de mucho interés nacional, de muy estratégicos para salir de la crisis y encauzar al país por un camino de más normalidad. Sin embargo, pareciera ser que ni al Congreso ni al Ejecutivo como que no les ponen la prioridad necesaria, ¿verdad? Bueno, yo creo que, y ese es el planteamiento que nosotros hemos hecho, necesitamos sentarnos. Incluso yo hace una semana, en un video le decía al presidente de la República, hay que sentar a todos los sectores sociales, políticos y económicos y definir una agenda de país. El tema es que ahorita estamos como en un divorcio. El Congreso tratando de ver de qué forma hace algunas cosas y el Ejecutivo viendo, digamos, de qué forma acciona. Creo que aquí lo que hay que sentarse es con todos los sectores, políticos, económicos, sociales, para definir esa agenda de país, esa agenda que ayude a resolver los problemas que tiene actualmente Guatemala y que los que terminan pagando las consecuencias de todo esto es la misma población guatemalteca. Tenemos una crisis económica, altos costos de la canasta básica, los servicios como salud y educación no terminan de acentuarse y realmente de ser beneficio para la población. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que tenemos que resolver a través de un gran diálogo nacional y de ahí tendrá que salir esa agenda legislativa que le marca al Congreso de la República hacia dónde debe de irse y que también le permita al Ejecutivo tener todo ese engranaje que necesita para poder ejecutar y poder invertir en la población guatemalteca. Sí, parece ser que el Ejecutivo lo que ve como un obstáculo es esa división de los partidos, porque si se proponen buscar diálogo con la UNE, por ejemplo, se van a encontrar con que ahí hay dos fracciones, ¿verdad? O negocian con la bancada de Sandra Torres y la hija, ¿verdad? O negocian con nosotros. Y así por el estilo, pero no sé realmente si los fraccionamientos llegan a tal extremo en otros partidos. Vamos, el partido de Yamatei y de Alan Rodríguez parece ser que también tiene una división ya interna. Pero según el Ejecutivo, ese es el argumento que usa el Ejecutivo, que los interlocutores están muy fragmentados, que no hay con quién dialogar. Lo que sucede es que hay que recordar también, y el presidente ya fue diputado al Congreso de la República, las iniciativas de ley pasan con votos, ¿sí? Estás 81 votos para 3 lecturas y necesitas 107 para que pasen de urgencia nacional. Incluso con todo este tema de la fragmentación podrías conseguir los votos. Lo que hace falta también del Ejecutivo y le hace falta a la bancada oficial dentro del Congreso de la República es ir a cabildear, ir a conseguir esos votos. Y es que también, por ejemplo, yo en lo personal, yo no he tenido diálogo con ninguno de los 23 diputados al Congreso de la República de Semilla porque no te buscan. Así dicen todos. Entonces, todos dicen lo mismo. ¿Por dónde vas a ir? Que no hay con quién platicar. Y si platican son muy informales, no respetan los acuerdos que se toman. Yo al menos no he hablado con ninguno, ni he llevado acuerdos con ninguno. Entonces creo que ese tipo de situaciones es lo que le está pesando realmente al Ejecutivo y también al Legislativo. Tenés que tener una bancada oficial más con mayor proyección, con mayor interlocución, con el tema de los aliados. O sea, aquí tienes que buscar aliados.
para conseguir pasar iniciativas de ley que puedan ser de beneficio para la gente, pero que también te permita de alguna forma poder dotar al Ejecutivo de las herramientas que necesita para poder ejecutar obras, para poder ejecutar políticas públicas, para poder ejecutar programas. Porque lo que hay ahorita es un tema de confrontación, pareciera ser, entre el Congreso de la República y el Ejecutivo. Y a veces se ve hasta una actitud hostil de parte del Ejecutivo. Sí, y es un tema que yo le decía al mismo presidente en una de las reuniones que hubieron por el tema del estado de calamidad. Mire, presidente, es que aquí lo que hay que hacer es hablarnos, hay que sentarse y dialogar con la gente, con todos los demás, porque esto se aprueban con votos. Pero muchas veces las actitudes son muy hostiles, es de buscar culpables. Entonces, todo este tipo de situaciones no te permiten avanzar en una agenda legislativa y en aprobarle herramientas al Ejecutivo. Por ejemplo, y eso se vio reflejado en los dos estados de calamidad. En el primer estado de calamidad tenías 65 votos y en el segundo ya solo tenías 35. ¿Qué pasó ahí? Que en lugar de bajar votos deberías haber subido. Es porque no hablaste con nadie. No le planteaste a nadie la necesidad real de ese estado de calamidad. Muchos dicen de que es cuestión de dinero, que los diputados piden dinero. ¿Pero es eso realmente? Bueno, en mi caso yo voté por los dos estados de calamidad y no les pedí ningún centavo. E incluso ni siquiera me hablaron para poder votar por ese estado de calamidad. Entonces, el resto de diputados no sé, porque yo he hablado con algunos que me dicen, mire, lo que necesitamos hablar de temas con aqueos. Muchos de algunos diputados me dicen, miren, nosotros no estamos pidiéndole pisto. Lo que estamos pidiéndoles es que nos ayuden con una gestión, por ejemplo, en escuelas, que nos ayuden en gestión en centros de salud, que nos ayuden en gestión con el tema de las calles, con el tema de carreteras. O sea, eso, que es, digamos, y eso no es corrupción. Eso finalmente es parte. Yo he conversado con otros diputados también que dicen que no es cuestión de que el gobierno dé dinero, sino que una negociación política que comprenda espacios de poder, eso sí, pero es que eso es una cuestión normal en política, pues, ¿verdad? Sí. Y que les permita también favorecer a los diputados en la gestión. Y es el tema, por ejemplo, en Estados Unidos pasa eso. Allá tienes a los republicanos, a los demócratas, con ideologías muy marcadas y en temas muy marcados en ambos. Pero cuando hay necesidad de hablarse y consensuar temas de país, queda fuera el tema ideológico. Pero hay un tema de diálogo, de interlocución, de un interés genuino de sacar adelante al país y sobre todo, digamos, en el tema de los diputados distritales, que hay una necesidad de diputados distritales de llevar, no prebendas, pero sí de llevar cuestiones, digamos, proyectos. Llevar servicios sociales a los electores o a sus pueblos, digamos, en este sentido. Y sobre todo teniendo en cuenta la gran necesidad que hay en muchos lugares del país. Yo he ido a visitar algunos hospitales, centros de salud en algunos departamentos del país y realmente el abandono es un tema realmente de precariedad, pero eso no lo puedes resolver como diputado, necesitas al Ejecutivo. Entonces lo que los diputados muchas veces necesitan es que se les abra la puerta para traerte las necesidades y en un tema coordinado poder darle respuesta a esas necesidades que tiene la población. Eso no es corrupción y tampoco es que le estés pidiendo pisto al Ejecutivo. Sí. Yo vi unas imágenes tuyas en el hundimiento de la autopista, ¿verdad? Bueno, que le llamamos autopista. Yo a veces le digo que eso es también demasiado pomposo hablar de autopista, ¿verdad? Autopistas otras. Pero ese tramo de Palín-Escuintla, te vimos ahí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, ahí creo que hay un tema de combinación entre corrupción, incumplimiento de deberes de varios exfuncionarios y el tema de una muerte anunciada. Desde el gobierno anterior, desde el año 2023, desde marzo del 2023, había ya informes de la Dirección General de Caminos que daban de cuenta que no había habido un mantenimiento real en todo el tema de las tuberías, que había asolvamiento en mucho de las tuberías. Lo que no se ve. Que ya había el tema de puentes que podían tener daño estructural. Entonces, desde 2023, ojo, y que te lo estaban diciendo 45 días antes de que la empresa entregara el tramo de la autopista. ¿Qué pasó ahí? Es que el tema de que el exdirector de Caminos, Joe Lau,
y las autoridades del Ministerio de Comunicaciones se hicieron de la vista gorda, todos calladitos para que llegara el tiempo de la entrega. Y hubo un montón de manipulación en todo el tema del revertimiento, que es el proceso que tocaba. Incluso había un compromiso de un mantenimiento mayor a toda la estructura del tema de la autopista, y cabalmente les vino a reventar en el kilómetro 44. O sea, ya había un tema previsto que esto podía suceder y no hicieron nada por eso. Ni las anteriores autoridades, pero tampoco estas autoridades actualmente. Incluso conocimiento de esto tuvo el exdirector de Caminos interino, que es parte de todo lo que llevó al tema de la destitución de él, pero esto ya se sabía que iba a poder pasar. No, independientemente si era el kilómetro 44, te podía pasar en el 44, te podía pasar en el 45, en el 48, pero iba a pasar porque nunca hicieron por parte de la Dirección General de Caminos que la empresa cumpliera con la responsabilidad que le toca. El día de ayer el ministro decía que todos los gastos que se están haciendo ahí ha corrido por cuenta de la empresa. O sea, todo eso que vimos ahorita es diseño y todo el tema de la empresa lo ha estado haciendo. Que es Marnos o Siva, como quieran llamarle. Pero entonces ahorita lo que hay que hacer es hacer cumplir el contrato y sobre todo entrar a ver el tema de revertimiento, porque si no vas a seguir teniendo el mismo problema. Pero algunos dicen de que esto fue una maniobra de Marnos. Sí, puede ser. Porque el ánimo de ellos era continuar con el contrato, con la concesión. Pero paradójicamente parece ser que ellos están metidos como accionistas también en el tramo de Escuintla a Puerto Quetzal. Sí, pero es que eso es la contradicción, Byron. Que en lugar de hacer cumplir el contrato en la autopista Palín-Escuintla, los terminás premiando, sí, dándoles el otro tramo que tiene que ver con Puerto Quetzal. Es algo inaudito. Entonces, las autoridades aquí, tanto el ministro de Comunicaciones, el ministro de Finanzas, sí tienen que explicarle al pueblo de Guatemala cómo es que esta empresa no ha cumplido aún con el revertimiento y todos los compromisos contractuales que tenía en la autopista Palín-Escuintla, y sin embargo les autorizás el otro tramo cuando ni siquiera has aprobado todos los estudios que ahí estaban comprometidos, incluso pasando sobre encima de la Dirección General de Caminos, quien debió haber dado todas las autorizaciones en este caso para los estudios de ingeniería, que es lo más preocupante. No puedes echar a andar un tramo si no tenés los estudios de ingeniería, y eso sí es grave. ¿Y ustedes no han investigado quiénes son realmente los accionistas de Marnos? Porque son mexicanos todos. Se dice que hay accionistas guatemaltecos ahí, que ese es parte del interés. De hecho, estamos en un proceso de documentación y de investigación, porque es eso, o sea, no entendemos todavía qué es lo que llevó al ministro de Comunicaciones, al ministro de Finanzas Públicas, que son los que están como representantes del Ejecutivo dentro de esto de las alianzas públicos-privadas, a aprobar eso de esa forma en que la hicieron. Pues, o sea, no sabemos cuál fue la carrera de aprobarlo sin darse cuenta que violentaron todo el proceso, violentaron todo el tema, incluso que no eran ellos las autoridades que deberían de haberlo hecho, sino que era Caminos. Y lo más preocupante es que si los funcionarios más corruptos que ha tenido el Ministerio de Comunicaciones, que eran las autoridades anteriores de Yamatei, no lo quisieron aprobar. Sí, no lo dejaron aprobado. ¿Por qué lo tenía que aprobar este gobierno? Entonces, y tan rápido. Y incluso cuando se aprobó este tema de la concesión de Puerto Quetzal, ellos estaban en contra de eso, incluso votaron en contra, incluyendo al mismo presidente de la República, y expulsaron a uno de sus diputados, que aparte ya tenía varios clavos, pues, pero que eso fue uno de los motivos que usaron públicamente para decir el tema de la expulsión. Entonces, todo este tipo de situaciones son las que sí deben explicar estos funcionarios de por qué cayeron en este tema de la autopista de Puerto Quetzal. Sí, son cosas que siembran un mar de duda sobre el gobierno actual, pues sobre el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas. Estas interrogantes, ¿verdad?, que quedan en el ambiente, que quedan muchas sospechas ahí de intereses que seguramente están coludidos para ocultar lo que realmente pasó en la autopista, en el tramo Palín-Escuintla y en la concesión del tramo
Escuintla, Puerto Quetzal, a una empresa que es donde existe Marnos, donde la presencia de Marnos también ahí está a través de accionistas. Bueno, algo más ya para finalizar, José. Bueno, yo solo decirle a la ciudadanía que esté atenta, que la objetividad no hay que perderla. Yo creo que 6, 7 meses después creo que hay que recuperar esa objetividad, hay que recuperar esas demandas que la población guatemalteca exigía, tema de democracia, tema de lucha en contra de la corrupción, el tema de mejorar las condiciones de vida de la población, y hoy que está esta disputa entre la corrupción y el tema de recuperar el sistema de justicia, pues que estén atentas, que también participen así como participaron en toda esta lucha por la democracia que permitió que 2 de los organismos del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pues pudieran tomar posesión, pudieran integrarse. Ahora nos falta ese tercer organismo del Estado que termina siendo el organismo judicial, y eso sí se necesita que la ciudadanía pueda participar desde este momento hasta el 13 de octubre para que sean los mejores magistrados y magistradas para recuperar ese sistema de justicia. Sí, pues hay varias organizaciones de pueblos indígenas que se han pronunciado ya advirtiendo que se van a movilizar si las comisiones de postulación siguen manipulando este proceso con vistas a que los actuales magistrados continúen en sus cargos más allá de octubre. Ojalá que los pueblos indígenas vuelvan otra vez a las calles para exigir que el sistema de justicia sea transparente, porque el sistema de justicia se ha convertido actualmente en el principal escollo y la principal amenaza del sistema democrático. Es un sistema corrompido donde hay muchos jueces corruptos que operan con discrecionalidad total y que están al servicio de intereses particulares y no el interés fundamental que les corresponde, que es hacer valer el Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana. Gracias al diputado José Chic. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.